Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Desafío. En esta ocasión los quiero sorprender. Tengo un invitado que además de ser un escritor reconocido en México, que le apasiona llegar a escribir a su casa, fue íntimo amigo de nuestro querido Gabriel García Márquez. Muy bienvenido seas aquí a la barra de opinión, Azteca Opinión. Cuéntame una anécdota de Gabriel García Márquez que más se te haya quedado en estos días después de su muerte. Bueno, gracias por invitarme, bien hallado. Lo primero que quiero decir es que yo he aceptado ir a las entrevistas y hablar de Gabo porque creo que es una manera para cumplir con una obligación. La obligación es que el día de hoy nazca el próximo lector de Gabriel García Márquez. Y las personas que ya lo leyeron, que lo relean. Yo creo que es el mejor homenaje que podemos darle. Ahora, yo creo que estarás de acuerdo en que todos los lectores, en el instante en que lo leímos, sabíamos que era inmortal. Sigue siendo y seguirá y seguirá, claro. Hoy está viviendo los primeros 100 años, ¿no?, de 100 siglos de soledad. De soledad compartida, porque la compartimos con millones de lectores, con los que ya lo leyeron y con los que lo van a leer dentro de 5 siglos. Ahora, la anécdota que salta a mi cabeza desde el instante en que se fue, empezaron a circular en redes sociales este poema falso que escribió un ventríloco para su muñeco llamado El Mofles. Johnny Welsh se llamaba este hombre. Y este poema se lo atribuyeron a Gabo cuando le encontraron cáncer hace como quizá 16 o 15 años. Y yo también tuve cáncer. Lo que fue muy curioso es que la oncóloga que nos atendió vio que yo era un gordito muy depresivo y entonces programó las citas los mismos días en que iba a Gabo. Entonces, para acompañarse. A mí me quitó la depresión poder verlo cada 8 días y ahí nació, digamos, la parte intensa de nuestra amistad. Cuando él se enteró de este poema apócrifo, lejos de hacer un berrinche o enojarse, a través de la revista Cambio que él dirigía y que me invitó a colaborar en ella, buscamos al ventríloco, se tomaron fotos y Gabo desmintió de la manera más amistosa posible ese bulo, era una mentira. Eso habla muy bien de él. Con muchos escritores pasa eso, que la gente se inventa que y escriben, se adjudican prácticamente. Sí, con Borges pasó. Un cómico argentino había escrito un poema y luego dijeron que era de Borges, pero ese poema estaba escrito después de muerto Borges, así que a menos de que se logró con la ouija. Claro. Y entonces Gabo se fotografió con el muñeco, con el Mofles. Y otra anécdota es que es verídico que escribía con las flores amarillas. Si no había flores amarillas en el escritorio no cuajaba los párrafos que cuajaba. Aunque yo creo que en realidad hubo una época en que no había flores amarillas, que es cuando se hizo periodista, y eso honra tu oficio. A todos los periodistas que toman esto en serio, es decir, que se toman la molestia por indagar con curiosidad infantil un dato o una verdad, como decía Gabriel García Márquez, el cuento de la verdad hay que encontrarlo y luego transmitírselo a otro, es decir, dejarte leer. Siempre de joven, bueno, más joven, me llamó mucho la atención el título de Crónica de una muerte anunciada. Sí. Se me quedaba y me sigue pasando, que se queda muy plasmado entre los jóvenes. ¿Qué me puedes decir de este libro y qué te pudo compartir él acerca de esta historia tan pequeña, pero tan contundente? Qué bueno que preguntas, porque para mi generación fue muy significativo que cuando fue el golpe de Estado en Chile y el suicidio de Allende por culpa del bombardeo de la Moneda, él había dicho que no volvía a escribir hasta que volviera la democracia a Chile. Y ese ayuno se rompió con la Crónica de una muerte anunciada. Claro. Porque en realidad era la dictadura largamente anunciada y entonces yo creo que íbamos a pasar mucho tiempo de ayuno. Y de hambre. Y de hambre por buenas letras. Entonces, muchísimos miembros de mi generación le reprocharon publicar esa novela. Ahora, en realidad era una novela que se la debía, como todo lo que escribió, a su pretérito, a su familia y a su memoria. Es una obra maestra. Con eso te pregunto, si vinculas a la familia Buendía con la familia Gabriel García Márquez desde joven, desde muy pequeño. Absolutamente. Quiero aprovechar para mandarle un abrazo a Mercedes, a Rodrigo y a Gonzalo, que son como mi familia. Y es Mercedes la que siempre dijo, bueno, Gabo en realidad no es que haya inventado mucho. Lo que está contando son anécdotas de su familia. Una de las hermanas, porque son 16 hermanos. Porque había que hacer un árbol genealógico para leer y entender 100 años de soledad. Y ¿no? Para entender a Gabo también, porque son muchísimos hermanos, los hijos del telegrafista de Aracataca. Si tú lees Vivir para contarla, vas a ver que en su familia es muy probable que sí, alguien de pronto por tender una sábana en la azotea volaba.
o que Wow. sí hay lluvia de flores amarillas. Tenía una hermana que comía cal de las paredes. Yo tuve una prima, pero a la mía sí le fue muy mal, creo que sí se envenenó. Wow. Cuéntame, ¿qué parte de la literatura de Gabo se queda plasmada en México? Ese vínculo de un escritor de América Latina, claro, Sí. pero que hace de su México el México de su familia, de sus historias, de Bueno, su pretérito. Hay 3 escritores capitales del siglo XX que decidieron mexicanizarse. El primero de ellos fue Álvaro Mutis, que se mexicanizó en Lecumberri nada menos. Y el segundo de ellos es Gabo, que llega y encuentra en primer lugar amigos. Gabriel García Márquez era un escritor que escribía para que lo quisiéramos más sus amigos. Y lo que logró es que además se volvieran amigos de él sus lectores. No Claro. conozco un solo lector que no quiera a Gabo o a sus personajes, a Fermín Daza, a Aureliano Buendía. Bueno, al doctor Juvenal Urbino creo que nadie lo quiere. Ni yo, él mismo. Ni él mismo. Y lo que lo ancló en México, Espérame, ¿habrá sido la parte que él odiaba de, él, de sí mismo? a lo mejor era un tío. A lo mejor era un tío. Era un tío, mala Tú sabes onda. más que, un que la médico, audiencia. un médico homeópata mala onda. Mira, escribió 100 años de soledad en México. Y 100 años de soledad es el todo que contiene el universo literario de Gabo. Ya lo dije en una columna en el periódico El País, Gabo no hereda una obra o un libro, o 2 libros. Lo que hereda es una literatura. Eso es lo que lo hace un clásico, intemporal. Y dentro de esa literatura, yo creo que tenía razón, porque él decía que la novela que va a quedar para la posteridad es El amor en los tiempos del cólera. Yo tengo una opinión al respecto, Dímela, que por es favor. absoluta envidia. Yo hubiera querido escribir esa novela, me he plagiado alguna de las 131 cartas tratando de ligarme a ella, a veces lo he logrado, pero es una novela que la escribe después del Nobel, y eso es lo que me produce azoro. Es Así decir, es. después de cortar 4 orejas y 2 rabos en las ventas, volver a vestirte Ole. de bailarina Claro. y atreverte a partir plaza, todo el mundo quería estrangularlo, porque era un joven de 55 años cuando le dieron el premio. Sí, sí. Y después de eso, Le ya no faltaban ace- 30 y tantos años de trayectoria. exactamente, y además ya no aceptó ningún otro premio, que también me parece que es un ejemplo para todos los que se creen escritores, incluyéndome a mí. Es lo que te decía fuera del aire. Hay veces que no está uno listo para ser leído, para que lo lean, pero sin duda Gabriel García Márquez, no solamente, en mi opinión, ha creado literatura, sino una trayectoria para muchas generaciones por detrás de nosotros, tuya y mía. Bueno, para seguir creando historias y seguir rehaciendo y renaciendo el realismo mágico de su obra, ¿no? Es un escritor ejemplar, pero también yo quisiera que el público entienda que fue un buen hombre. Era un hombre enamorado de su mujer, con la que compartió su memoria hasta el último instante de vida, y fue un padre generoso que contagió la imaginación. En el caso de Rodrigo, la imaginación cinematográfica, que Rodrigo es un gran cineasta, y la imaginación creativa en Gonzalo, que es un extraordinario pintor, diseñador y tipógrafo. Me dices que era una buena persona y puedo deducir muchas cosas. ¿Qué tal era como amigo contigo? ¿Cuál era esa relación que ustedes dos tenían? Incondicional. Era un hombre que aceptaba que un tonto como yo le propusiera leer textos inéditos y que los corrigiera y que te hiciera sugerencias, y en algunos casos hasta me regaló libros que pudieran orientarme, entender mejor, no solamente el mundo, sino la literatura. Y en ese sentido, pues sí, era un hombre generosísimo, pero la palabra que dije al principio es la que se me queda en la cabeza, era incondicional de sus amigos. Pues muchísimas gracias, Jorge. Sin duda, qué maravilla poder entrar hasta el closet de más y un poco más a fondo de lo que fue Gabriel García Márquez y lo que seguirá siendo para nuestros lectores. A ver si con tiempo hacemos un reportaje a profundidad de toda la historia que tienes fotográfica y en los libros que te regalo. Cuando quieras, te agradezco la invitación, y el día de hoy hay que regalar un libro de Gabo. Así es, regalemos un libro de Gabo, así que nos van a escribir en los correos y en las redes sociales de Azteca Opinión. Y usted aquí, quédese con nosotros.